que eso implica. Por los pasados miércoles hemos estado incluso hablando, hace ya unos meses, una clase completa del tema del sufrimiento. La idea de cómo nosotros no podemos escapar humanamente de esa realidad, de la realidad de un mundo caído donde hay sufrimiento, donde usted lo experimenta en su vida, donde usted ve que a su alrededor hay sufrimiento y donde usted ve también que incluso al otro lado del mundo hay sufrimiento también. Y cuando uno ve, como decía ahorita en la introducción al tiempo devocional, cuando uno ve todas estas cosas, verdaderamente uno tiene que buscar un lugar en donde poner su esperanza. Uno tiene que buscar un lugar en donde poder descansar. Nosotros tenemos ese único lugar que por gracia se nos ha dado o se nos ha mostrado, que es en los brazos de nuestro Señor. El único lugar seguro, el lugar más seguro del universo, al cual nosotros debemos acudir y permanecer allí. Así que, mi hermano, mientras usted continúe viendo las situaciones tan difíciles que hay en el mundo y su corazón humanamente se sienta cargado, angustiado, con temor, recuerde estas verdades, recuerde esta alabanza que cantamos y recordamos, este Dios que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza. Recordemos esa última alabanza que nos recordaba el anhelo que debe tener todo creyente de estar ya en la ciudad celestial junto a nuestro Señor. Mi hermano, yo le invito a que usted busque la Biblia, Nehemías capítulo 1, versículos 8 al 11. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre este libro que hemos ya comenzado hace varios domingos atrás. Así que yo le invito a que usted busque Nehemías capítulo 1, versículos 8 al 11, cuando usted lo tenga y si pueda hacerlo, esté de pie conmigo. Recuerde que la serie de sermones de este libro está titulada Unidos a la misión de Dios. Y nuestro tema particular para esta mañana es una continuación de la oración que comenzó a hacer Nehemías. Por eso lo hemos titulado, usted lo tiene en sus notas, la oración de un hombre que se une a la misión de Dios. Así que vamos a leer la palabra juntos. Nehemías capítulo 1, versículos 8 al 11, dice así la palabra del Señor. Acuérdate ahora de la palabra que dicta Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré, de allí los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos traes nuevamente a tu iglesia para recordar estas hermosas verdades. Te pedimos dirección, te pedimos sabiduría mientras estudiamos tu palabra, Señor. Que nos hables por medio de ella, que nos transforme. Tu palabra es lo único que puede cambiarnos, transformarnos. Tu palabra es lo único que puede fortalecernos, Señor. Abre nuestros ojos en esta hora para conocer más de ti por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivir en la misión de Dios significa unirnos a lo que Él ya está haciendo. De hecho, toda esta serie de sermones y todo el libro de Nehemías podemos resumirlo en cierta manera en esa primera frase que usted tiene ahí en sus notas. Vivir en la misión de Dios no es otra cosa
que unirnos a Él, unirnos a lo que Él ya está haciendo. Como ya hemos visto, la iglesia no tiene que inventar una misión. La iglesia no tiene que sentarse a hacer un concilio y decir, oye, ¿cuál va a ser la misión de nosotros? Usted sabe que cuando usted crea una empresa, o un grupo, o una organización, una de las primeras cosas que usted necesita es una declaración de misión y visión. Usted necesita dejar muy claro, incluso el Estado te pide que tú tengas en una hoja, eso muy claro. ¿Cuál es tu misión como organización? ¿Cuál es tu misión como empresa? ¿Qué es lo que tú necesitas? Así que, al final de cuentas, mis hermanos, la iglesia no necesita hacer eso que como humanos constantemente hacemos, de buscar cuál va a ser la misión. No, ya Dios ha dejado claro en su palabra cuál es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia no es otra que la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Promover su gloria, alcanzar pecadores para su gloria, mostrar su gloria en el mundo entero. Así que unirnos y vivir en la misión no es otra cosa que unirnos a lo que ya Dios está haciendo. Hoy, mis hermanos, nosotros continuaremos con nuestra serie de sermones sobre este libro de Nehemías, donde lo que estamos viendo y lo que veremos por el resto del libro no es otra cosa que la manera en la cual un hombre de Dios va desarrollándose, va abrazando la misión de Dios. Como un hombre de Dios entiende que Dios lo está llamando y entiende que él ahora tiene que unirse a lo que ya Dios está haciendo. De hecho, si usted recuerda, hace tal vez 3-4 semanas atrás, que nosotros comenzamos con esta serie de sermones, habíamos comenzado hablando del trasfondo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Nehemías tiene que levantarse a actuar? ¿Por qué Nehemías aparece en escena? Mi hermanos, recuerden que ese pueblo de Dios, cuando ya estaba en la tierra prometida, ese pueblo de Dios se desvió de los caminos del Señor. Ese pueblo de Dios fue idólatra en muchas ocasiones. Ese pueblo de Dios adoró a otros dioses y el Señor le enviaba profetas. Constantemente Dios le enviaba profetas para decirle: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a mí. El pueblo no los escuchó. Así que Dios envió otros profetas que le dijeron: ¿sabes qué? Yo voy a enviar un juicio a la nación. Dios envió al poderoso ejército babilonio, destruyó la ciudad de Jerusalén, pero como había unas promesas de Dios, Dios le había dicho que esa destrucción no iba a ser para siempre, sino que 70 años después ellos volverían del exilio y regresarían a su tierra. Así que el regreso a la tierra después de 70 años estando fuera, viviendo como esclavo, es lo que vemos en el libro de Nehemías. Nehemías se entera de que la tierra de Jerusalén está destruida. Nehemías se entera del dolor y el sufrimiento de sus hermanos a cientos de kilómetros. Nehemías, sin embargo, era un hombre de dinero, mis hermanos, que vivía cómodo, que vivía en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Cuando usted lo ve en los primeros capítulos, o los primeros versículos del capítulo 1. Nehemías estaba bien, era copero del rey. Y usted sabe lo que era un copero del rey, lo hemos explicado antes. Era una de las personas, o la persona más cercana al rey. Era la persona que probaba sus alimentos. Era la persona que probaba el vino para que no estuviera envenenado. Era una persona de mucha confianza del rey. De hecho, algunos registros históricos nos dicen que el copero era incluso un funcionario gubernamental del tesoro del rey, quien tenía el sello real. O sea, usted se imagina la confianza que se le daba a este hombre, a Nehemías, como copero del rey. Él vivía muy bien donde él estaba. Era una de las posiciones más remuneradas de todo el estado. O sea, uno de los hombres más ricos en esa región era Nehemías. Pero sin embargo, ya nosotros vimos que cuando él se entera de que su país está en ruinas, de que su pueblo está sufriendo, dice que él se compungió de corazón, que le dolió, lo dice en los primeros versículos, y que él fue a Dios, y que él oró al Señor. Y en otras palabras, lo que estamos viendo aquí en esta oración del capítulo 1 es como Nehemías está diciendo: Dios, tú tienes un plan, tú eres todopoderoso, tú eres soberano. Yo quiero unirme a lo que tú estás haciendo, Dios. Señor, úsame.
estoy disponible para ti. Él estaba muy cómodo, lo que estaba pasando, el sufrimiento estaba a miles de kilómetros. Él pudo haber dicho, Señor, como a veces decimos nosotros, envía a otro. Señor, envía ayuda a ese lugar. Pero él no dijo eso, mi hermano. Él se puso presto, listo, preparado para participar en la misión de Dios. Así que Nehemías en el capítulo 1 comienza a orar a Dios. Y cuando él comienza a orar a Dios, vemos que esa oración particularmente nos muestra unas características de Dios. Y si usted ve conmigo desde el versículo 5, esto ya lo vimos hace 2 domingos, es simplemente repaso. Desde el versículo 5, Nehemías comienza a dirigirse a Dios. Y miren la manera en la cual él se dirige a Dios. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que lo que vemos es una oración centrada en Dios. Una oración donde la persona que está orando conoce a quién está orando, conoce a quién se está dirigiendo. Nehemías, como funcionario de la corte del rey, sabía que para que él pudiera hablar con el rey, él tenía que dirigirse al rey con unas palabras específicas. Tú no le podías hablar al rey como si fuera Chuito. Tú no le podías hablar al rey con ese tipo de confianza. Tú tenías que dirigirte a él apropiadamente, con todos sus títulos, su majestad, su realeza, el omnipotente, el más fuerte, el más hermoso de todos los reyes del mundo. Quiero decirte algo hoy. Él sabía eso. Así que cuando él se dirige a Dios, que es el rey, no de una región particular, sino del universo entero, él comienza dirigiéndose como el Dios de los cielos, el más fuerte, el más grande, el más temible. Y decíamos hace 2 semanas cuando estudiamos ese sermón o esa porción del texto, que exploráramos y examináramos nuestras propias oraciones y viéramos si estaban centradas en nosotros o estaban centradas en Dios. Y viéramos si nuestras oraciones contenían estos mismos atributos de Dios. O sea, en otras palabras, cuando te diriges a Dios, ¿cómo te estás dirigiendo a Él? Tú entras confiadamente al trono de la gracia porque Cristo ya abrió el camino. Pero entras con reverencia, sabiendo delante de quién estás. Así que vemos que Nehemías, cuando se entera de esta situación, él dice, voy a orar al Señor, yo quiero ir a la misión. Comienza a orar a Dios y hoy veremos la última parte de esa oración, desde los versículos 8 al 11. Veremos al menos 3 características de esta oración de Nehemías que encontramos en esos últimos versículos. Miren conmigo los versos 8 al 9 para nuestro primer punto en esta mañana. Esta oración de Nehemías era una oración basada en las promesas de Dios. Una oración basada en las promesas de Dios. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate ahora de la palabra que dicta Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pero bueno, noten lo que está haciendo Nehemías. Él está orando, él está hablando con Dios. Y él le dice a Dios, acuérdate ahora de las palabras dadas a tu siervo. Acuérdate de tus promesas. Y no porque Dios tenga amnesia, no porque a Dios se le haya olvidado. De hecho, cuando Nehemías está recordando las promesas de Dios en medio de su oración, él lo hace para recordar él mismo las promesas, para que no se le olviden a él. Dios debe olvidar sus promesas. Él no le está diciendo, acuérdate de tus promesas, como si a Dios se lo hubiera olvidado. Él simplemente está diciendo, Señor, ya tú lo has prometido. Y como tú lo has prometido, yo sé que ocurrirá. Y yo confío en que ocurrirá. Así que lo que vemos aquí, mis hermanos, en estos versículos 8 al 9, no es otra cosa que una oración basada en las promesas de Dios. O sea, Nehemías está muy consciente de que si Dios iba a librar al pueblo,
de que si Dios le iba a dar un nuevo comienzo al pueblo, no era por los méritos de ellos. Noten que en el verso 8 y 9 Nehemías le está diciendo: Señor, tú has prometido y tú dijiste al pueblo. Él está citando varios versos de Levítico y Deuteronomio, promesas que ya Dios le había dicho al pueblo en el Antiguo Testamento. Dios ya le había dicho que si ellos pecaren, Él los iba a castigar y Él los iba a dispersar. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Pero Dios también le había dicho en el verso 9, lo vemos ahí, que si ellos se arrepentían de sus pecados, Dios los iba a alcanzar, no importa a dónde ellos estuvieran. De hecho, noten que hay una hipérbole hermosa, de hecho, en el verso 9. Porque en ese verso 9 Dios le está diciendo al pueblo, o sea, Nehemías está recordando una promesa que Dios le dijo al pueblo, de que aunque ellos estuvieran en el último lugar del mundo, aunque ellos estuvieran en el pozo más profundo, Dios tenía el poder para ir allá y rescatarlos. En otras palabras, es como si Dios le estuviera recordando: si ustedes son mi pueblo, no hay un lugar donde ustedes estén lejos de mi cuidado. No hay un lugar donde ustedes estén lejos de mi protección, porque ustedes son mi pueblo. Mi hermano, ¿y saben que hay una aplicación muy edificante para nosotros? Al reconocer que si somos el pueblo de Dios hoy, en Cristo, esta realidad no ha cambiado. Por eso Pablo le llega a decir a los romanos, en Romanos capítulo 8, ¿sabes que no hay nada que te puede separar del amor de Dios? O sea, no hay un lugar en el cual tú estés tan alejado o tan lejos que Dios no pueda ir allá a rescatarte. Y aquí Nehemías, cuando está orando al Señor, él simplemente, mis hermanos, está recordando las promesas que Dios ya había hecho. Nehemías está diciendo: Señor, tú nos has prometido, y tú prometiste ya que si nosotros pecamos, tú nos ibas a esparcir, tú nos ibas a castigar. Pero tú también prometiste que si nosotros nos arrepentíamos de nuestro pecado, desde el último lugar del mundo, tú nos ibas a buscar. Mi hermano, pero noten la idea que presenta el verso 9. Dios los iba a rescatar cuando ellos se volvieran a Él. ¿Y usted sabe lo que significa volverse al Señor? Lo hemos hablado antes. Significa arrepentirse, significa mirarlo, significa darle la espalda al pecado y ahora mirarlo a Él. De hecho, esto es un paréntesis, pero tiene una aplicación. ¿Cómo saber si verdaderamente me he arrepentido de mi pecado? He pecado y voy a Dios a través de Cristo y le pido perdón y digo que me he arrepentido de mi pecado. ¿Cómo saber si eso ha sido una realidad? Mi hermano, es cuando ya yo le doy la espalda al pecado y me vuelvo hacia Dios. Este pueblo estaba verdaderamente arrepentido y Nehemías está orando a nombre del pueblo, diciéndole: Señor, tú prometiste de que si nosotros nos volvemos a ti, de que si nosotros guardamos tus mandamientos, de que si nosotros nos arrepentimos, tú nos vas a rescatar. Señor, y nosotros estamos arrepentidos. Así que eso es lo primero que vemos aquí en esta oración. Y nos hacemos esta pregunta de aplicación, mi hermano. Mientras estás orando en tus oraciones devocionales, ¿estás recordando las promesas de Dios? O sea, Nehemías hace una oración donde incluye las promesas de Dios. Tenemos que preguntarnos si en nuestras oraciones estamos haciendo lo mismo. Cuando tú oras, estás diciéndole a Dios, no como si Él se lo hubiera olvidado, recuerden, pero le estás diciendo: Señor, tú has prometido en tu palabra estas verdades, y como tú las has prometido, yo hoy te pido en tu voluntad que tú las cumplas. No como mandándole a Dios. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Señor, como tú lo prometiste, tienes que hacerlo, así que hazlo ya. No, venimos en una disposición de humildad. De hecho, hay un salmo, creo que es el 123, 124, está por ahí, que habla acerca de cuál es la actitud correcta de ir a Dios. Y dice: así como los siervos, los esclavos, van delante de sus amos, que no se atreven ni a alzar la mirada para mirarlos, así nosotros vamos a Dios. Esa es la actitud correcta. Una actitud de decir: Señor, tú has prometido estas cosas en tu palabra, y te pido que, de acuerdo a tu voluntad y a tu tiempo, tú que no mientes, tú puedas cumplirla. Mi hermano, ¿y qué promesas
usted puede hablar en su oración. Bueno, todas las promesas que usted tenga en la Escritura, que sean promesas para el pueblo de Dios, para usted que ahora tiene una nueva realidad en Cristo. Por ejemplo, hay un pasaje en Mateo 28 donde dice que mientras nosotros vayamos a cumplir la misión, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Oye, pues cuando usted esté ejerciendo la misión de Dios, usted puede descansar en esa promesa y decir: Señor, tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. En eso yo confío. Así que es importante que sus oraciones estén llenas de las promesas de Dios, porque son un recordatorio, no para Dios. Él no se ha olvidado de sus promesas, pero tú y yo sí las olvidamos muchas veces. Así que usted mismo las puede recordar en la oración. En segundo lugar, vea conmigo el versículo 10. Esta no solamente era una oración basada en las promesas de Dios, sino que mire, en segundo lugar, y tiene que ver con la misma idea, esto es una oración que trae a la memoria la obra de Dios. Esta es una oración que recuerda lo que Dios ya ha hecho. Nehemías sigue orando y le dice a Dios en el versículo 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. En otras palabras, Nehemías le está diciendo: Señor, este pueblo tú lo compraste, este pueblo tú lo redimiste. Así que nosotros hoy venimos delante de ti recordando lo que ya tú has hecho. Así que, mi hermano, cuando usted se acerca hoy a Dios para pedirle que obre hoy en algo, usted se acerca recordando lo que ya Dios hizo ayer. Cuando usted se acerca hoy para pedirle a Dios algo, usted lo hace recordando lo que ya Dios ha hecho antes. De hecho, la manera correcta de usted acercarse a Dios, o la actitud correcta, es reconociendo que Él es un Dios que no cambia. Es reconociendo que Él es un Dios que si ha obrado en el pasado, puede obrar hoy. Mi hermano, y Nehemías está orando, y Nehemías le está diciendo a Dios: Señor, tú has prometido unas verdades, y por eso vengo a ti. Y en segundo lugar, Nehemías está orando y está diciendo: Señor, ya tú en el pasado, tú nos has rescatado. Él está haciendo referencia a Egipto, a que Dios lo sacó de Egipto. Ya en el pasado tú nos has rescatado. Ya tú lo has hecho antes. Ya hemos visto tu poder. Y como hemos visto tu poder, por eso venimos hoy en oración. De hecho, pregúntate, ¿por qué tú oras para que Dios te sane? O que sane a otra persona. Primero, ora así, porque conoces en su palabra promesas de Dios y que Dios tiene ese poder. Pero en segundo lugar, tú oras así porque tú lo has visto antes. Porque tú reconoces que Dios puede hacer lo que lo ha hecho en tu vida y lo ha hecho en la vida de personas que tienes alrededor. Así que noten que cuando Nehemías está orando de esta manera, incluso nos está enseñando un modelo de la manera correcta de orar. Orar recordando las promesas de Dios y orar trayendo a nuestra memoria la obra que Dios ya ha hecho. Así que, mi hermano, cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos reconocer que no es la primera vez que Él ha mostrado su favor hacia nosotros. O sea, en otras palabras, usted comienza a ver y comienza a decirle: Señor, como está diciendo Nehemías en el verso 10, Señor, ya que tú me has rescatado antes. Señor, ya yo he visto cómo tú has contestado mis peticiones anteriormente. Yo sé que tienes el poder, tú lo has hecho antes. Confío, Señor, en que según tu voluntad, tú manifiestes tu poder una vez más. Tú manifiestes tu favor con tu pueblo una vez más. Así que, mis hermanos, Nehemías está orando y está basando su oración en las promesas de Dios. Y en segundo lugar, Nehemías está orando y está trayendo a su memoria la obra del Señor. Usted sabe que en una ocasión, y esa historia se encuentra registrada en los evangelios, Jesús ya había multiplicado los alimentos. Ya le había multiplicado los panes y los peces en una ocasión. Y cuando usted sigue leyendo los evangelios se da cuenta que al menos ese milagro ocurre 2 veces, no fue una sola vez.
Y que cuando va a ocurrir ese milagro la segunda vez, llega un momento donde Jesús le dice a sus discípulos, porque sus discípulos venían cargados con preocupación diciendo, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? La misma escena, pero era una segunda ocasión. ¿Cómo vamos a alimentar a esta gente? Y Jesús le dice, oye, ¿ustedes no recuerdan lo que yo hice? ¿Cómo ya yo alimenté a estas miles de personas? Mi hermano, es que a nosotros nos da amnesia. Es que nos ocurre constantemente que nos olvidamos de lo que ya Dios ha hecho. Cuando usted vaya a Dios a orar para que haga algo hoy, no olvide lo que ya Dios hizo ayer. No olvide que Él ya ha escuchado sus peticiones. No olvide que Él ya le ha mostrado a usted su favor. No es la primera vez que usted va a orar. No es la primera vez que usted va a experimentar una respuesta de Dios. Ya usted lo ha hecho 1000 veces. Así que cuando se dirija a Dios en oración, recuerde sus promesas. Y número 2, traiga a memoria lo que ya Dios ha hecho. Nehemías, cuando está orando, dice, Señor, tú lo has prometido. Y en segundo lugar, le dice, Señor, estos son tu pueblo, los que tú rescataste, ya tú lo has hecho. Confío en que tú lo puedes rescatar otra vez. Y en tercer y último lugar, ve al versículo 11. Esta no solamente era una oración que estaba basada en las promesas de Dios. Esta no solamente era una oración que traía a memoria lo que ya Dios había hecho, sino que en tercer lugar, esta era una oración que buscaba el éxito según Dios. Mire lo que dice el verso 11. De esta forma él termina su oración. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Usted puede pensar por un momento que toda la oración de Nehemías podía ser solamente el verso 11. Póngase a pensar por un momento, ¿por qué los versos 5 al 10? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué la oración de Nehemías tiene tanta introducción? ¿Por qué la oración de Nehemías tiene como si eso fuera el aperitivo, como que tiene mucho antes de traer la comida, antes de traer la oración? Porque noten que él todavía no ha presentado una petición hasta ahora, el verso 11. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que estaba pidiendo particularmente Nehemías? Es lo que dice el verso 11. Esa oración pudo haber simplemente comenzado ahí. Nehemías oró y le dijo a Dios así: te ruego, Señor, a ti que escuche la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, quienes deseamos adorar tu nombre nuevamente, pero la ciudad de Jerusalén está destruida. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y ya, se pudiera haber acabado la oración. Eso es lo que quería Nehemías pedirle a Dios. Usted sabe lo que Nehemías le estaba pidiendo a Dios, era: Señor, yo me voy a presentar delante de aquel varón. Y ese varón al que hace referencia es al rey. Él está diciendo: Señor, yo me voy a presentar delante de él porque yo quiero hablar de esta carga que yo tengo en mi corazón por mi pueblo. Y yo tengo que hablar con él. Pero Señor, yo vengo a ti primero, porque en tus manos está el corazón de los reyes. Yo vengo a ti para que tú lo cambies a él, para que tú me des buen éxito, para que tú me pongas en gracia delante de aquel varón. Usted no ha orado así. Yo creo que yo oro así todos los días. Cada vez que tengo que hacer una diligencia o hacer algo, esa parte de la oración que dice: Señor, ponme en gracia. Señor, ponme en gracia delante de esta persona. Señor, ponme en gracia delante de esta, tengo que hacer una diligencia con lo que sea. Señor, ponme en gracia con esto. Señor, dame éxito en esto. Noten que Nehemías no está pidiendo éxito para sí. Humanamente, el éxito de Nehemías, desde la perspectiva humana, ¿sabe dónde estaba? Allí, si se quedaba allí. Tenía una buena posición, tenía buen dinero, tenía el favor del rey, era uno de los hombres más importantes del reino.
Según los estándares de éxito humano, Nehemías sería exitoso si se quedaba allí y prosperaba económicamente. Pero él, mi hermano, no buscaba simplemente el éxito desde el estándar humano. Él buscaba el éxito según Dios. Y el éxito según Dios no se mide con la misma vara que el éxito según lo medimos nosotros como seres humanos. El éxito según Dios se mide cuando Dios ve un corazón humillado, preparado, listo para unirse a lo que Dios está haciendo. El éxito según Dios es cuando usted se une a la misión de Dios. Y por eso Nehemías le dice: Señor, dame buen éxito. Señor, ponme en gracia delante de este rey, porque yo voy a ir a hablar con él sobre esta situación. Mi hermano, Nehemías sabía que si iba a lograr algo, era porque el Señor estaba con él. Nehemías sabía que si él podría lograr algo para ayudar a ese pueblo en Jerusalén, era porque Dios estaba con él. Nehemías sabía lo mismo que sabía Moisés cuando le dijo a Dios en Éxodo 33: Señor, no me muevas de aquí si tú no vas con nosotros. Si tú no vas con nosotros, Señor, no vale la pena esta misión. Yo no voy a ningún lado, yo no voy a dirigir al pueblo. Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir a hacer esta tarea. De hecho, escuche bien, no vale la pena hacer la misión de Dios sin Dios, no tiene sentido. Eso es lo que Nehemías le está diciendo: Señor, dame éxito, ponme en gracia, porque yo no puedo hacer tu misión sin tu poder. Yo no puedo hacer tu misión si tú no me estás acompañando. Eso se lo dijo Moisés, pero eso también se lo dijo Salomón. ¿Usted recuerda cuando Salomón construye el templo? Él hace una oración de dedicación al templo, cuando se va a estrenar el templo. Y él allí, en esa oración, o un poco antes, cuando él es llamado a dirigir el pueblo, él llega a decir algo muy importante relacionado a esto. Él le dice: Señor, este pueblo es muy grande, yo soy joven. Señor, dame sabiduría. Usted sabe que lo que pidió Salomón fue sabiduría, y Dios se la dio. Él le dijo: Señor, si yo voy a unirme a tu misión, si yo voy a hacer la tarea que tú me estás mandando, yo necesito de ti. Yo necesito de tu sabiduría. Yo no puedo ir solo. Eso es lo mismo que está haciendo Nehemías en el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, dame buen éxito en esta empresa. Yo no puedo cumplir esta tarea si tú no vas conmigo. Noten, mi hermano, que aquí Nehemías se está humillando delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él no se estaba jactando de sus propios recursos. Él no se estaba jactando de su propia sabiduría o de sus títulos o de su economía. Él reconocía que para cumplir con la misión de Dios necesitaba el poder de Dios. Nehemías tenía recursos económicos. Nehemías puede haber dicho: ¿sabe qué, rey? Prepárame un caballo, que voy para Jerusalén y voy a llevar ahí todos los recursos económicos que yo tenga, y con mi propia sabiduría yo voy a ir a Jerusalén y voy a construir y voy a hacer y deshacer. Pero él no está haciendo eso. Él sabía que no se trataba de ir a la misión con sus recursos, con sus títulos, con su sabiduría. Y por eso él va delante de Dios y le dice: Señor, dame éxito, ponme en gracia para presentar esta causa delante del rey. Usted sabe que cuando yo pensaba y meditaba en las verdades de este sermón, particularmente en esta línea, recordaba en una ocasión, en varias ocasiones él lo ha escrito o lo ha dicho, pero particularmente en un libro, el pastor Charles Stanley, del Ministerio en Contacto, quizás usted lo conoce de seguro. Él, en uno de sus libros, escribe que cuando él comenzó a hacer sus estudios en teología, en uno de nuestros seminarios allá en Texas, él estaba a mitad de sus estudios y él no sabía qué iba a hacer con su vida. Él no era el Charles Stanley que usted menciona su nombre y hoy la gente lo conoce. No lo conocían como hoy lo conocen en el mundo entero. No tenía ese ministerio de gran impacto como lo tiene hoy, en la radio, la televisión, la revista, los libros. Él no sabía qué iba a pasar con su vida. Él simplemente estaba obedeciendo a un mandato de Dios, fue al seminario a estudiar y se estaba preparando. Y él dice que un día él fue a orar, desesperado. No sé qué voy a hacer con mi vida. Y frustrado también por situaciones en su familia. Y que cuando él fue a orar, él sintió una fuerte convicción de Dios en su vida, que lo acompañó hasta hoy, que todavía está vivo y sigue diciendo lo mismo.
Él dice que él sintió una fuerte convicción de Dios, que era como si Dios le estuviera recordando, diciendo: Charles, todo lo que tú vayas a lograr en esta vida, tendrás que lograrlo de rodillas delante de mí. Todo lo que vayas a lograr, tendrás que lograrlo de rodillas. Y eso fue como un momento clave en la vida de Charles Stanley. De ahí cambió su historia. Y usted conoce el resto. Todo lo que vayas a lograr, tendrás que lograrlo de rodillas delante de mí. Eso es lo que está haciendo Nehemías. Está diciendo: Señor, si yo voy a tener éxito en esta misión, tengo que empezar de rodillas delante de ti. Tengo que comenzar en oración delante de ti. Y hermano, escúchame muy bien. Literalmente podemos repetir esa misma afirmación para todos nosotros, porque se aplica. Sea lo que sea que vayamos a lograr en esta vida, tendremos que lograrlo de rodillas delante de Dios. Así que al final de cuentas, ese es nuestro llamado, mi hermano. Miren cómo termina el versículo 11. Ya hemos hablado de esto anteriormente cuando mencionamos quién era Nehemías. Pero al final del verso 11 él vuelve a recordar su título. Y él dice: porque yo servía de copero del rey. Mi hermano, el hecho de que Nehemías sirviera en la corte real como copero del rey, en este momento preciso de la historia, es un buen ejemplo de la soberanía de un Dios que ejecuta todos sus planes para su gloria. Miren, una vez o en alguna ocasión hubo una gran hambruna en el mundo antiguo. Así que el pueblo de Israel necesitó comida, porque si no, literalmente iban a morir de hambre, Jacob y sus hijos. Así que ellos decidieron ir al único lugar donde había comida guardada. Y usted sabe, el único lugar donde había comida guardada era en la corte real de Egipto. ¿Y por qué había comida guardada allí? ¿Y por qué Jacob y sus hijos pudieron ir allí y encontrar comida? Porque ya Dios había enviado de antemano a alguien allí, a José. Ya Dios lo tenía allí preparado para cumplir uno de sus propósitos. Siga pasando las páginas. Vea la historia de Esther. ¿Por qué ese rey cogió a Esther y no a otra mujer como una de sus esposas? Habían cientos, miles de mujeres que se presentaban para ser candidatas a la corte real. ¿Pero por qué cogió a Esther? Soberanía de Dios. De hecho, ella dice en un momento dado: aquí estoy yo y si perezco que perezca, voy a cumplir con esta misión. Y Mardoqueo, usted quizás recuerda la historia, le dice: ¿sabes qué? Es probable que para eso tú hayas llegado hasta allí, que para eso Dios te haya puesto allí. Tenemos a José, tenemos a Esther, tenemos a Daniel en la corte real con un propósito específico. Y usted ve personaje tras personaje. Tenemos a Nehemías puesto allí en el momento correcto, en el tiempo correcto. Era el copero del rey, para que pudiera acercarse al rey, como vamos a ver desde el próximo domingo en el capítulo 2, y presentarle su carga y ver cómo Dios utiliza a ese rey pagano, mi hermano. Esto es una buena, lo que estaremos viendo es un buen aliciente para nuestras almas, porque nos va a enseñar que el rey, aún los reyes más poderosos, están en la mano de Dios. Y al final, no ejecutan su propia voluntad. Hay una voluntad más grande, hay un poder más grande, que es el poder de Dios. Y lo vamos a estar viendo aquí. ¿Y por qué decimos que esto es un aliciente para su alma? Vuelvo y repito la idea del inicio: porque ve guerras en el mundo, ve hombres poderosos haciendo guerras en el mundo, y su corazón se atribula y su corazón teme. Y es normal como seres humanos. Pero usted va a estar viendo en esta ocasión, o va a estar recordando a través de la palabra, que aún los reyes más poderosos del mundo tiemblan ante el Señor. Que aún los reyes más poderosos del mundo tienen que ejecutar los planes de Dios. Que hay un Dios por encima de ellos, y ellos algún día tienen que reconocerlo. Así que a través de este libro, mi hermano, veremos eso. Veremos un hombre que se une a la misión de Dios. ¿Y cómo comenzó todo? Por esto este capítulo 1 era tan importante. Es como un fundamento. Todo comenzó de rodillas. Todo comenzó con Nehemías delante de Dios, diciéndole: Señor,
Tú has puesto una carga en mi corazón de ir allá al pueblo a cumplir tu misión. Yo no puedo hacer eso solo con mi sabiduría, con mis recursos. Señor, dame éxito. Señor, ponme gracia. Hermano, que recordemos siempre que todo lo que lograremos en esta vida, como dice el pastor Charles Stanley, explicó ahorita, lo lograremos de rodillas delante de Dios. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por recordarnos estas verdades de tu palabra, Señor. Gracias porque pudimos ver esta oración de este hombre que está dispuesto a dejar atrás sus comodidades, su riqueza, su posición, su estatus social, para ir a la misión, para cumplir el llamado que tú le estabas dando, Señor. Oh Señor, por gracias, porque hoy hemos visto cómo todo comenzó de rodillas delante de ti, todo comenzó con un Nehemías orando, pidiendo tu intervención, porque él sabía que si tú no ibas con él, nada lograría. Porque él sabía que no se trataba de sus recursos, sus títulos, su sabiduría. Él sabía que necesitaba de tu poder. Oh Señor, que así sea con nosotros hoy. Que reconozcamos humillados delante de ti que todo lo que lograremos en esta vida es por tu gracia, es por tu poder. Que si vamos a poder ser efectivos en tu misión, en el llamado que tú nos has dado, es porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin. Oh Señor, pero que también podamos meditar en esta mañana sobre el contenido de esta oración, que sea un modelo para nosotros, que nuestras oraciones estén llenas de promesas tuyas, que podamos ir delante de ti en oración, no a reclamarte con autoridad, porque no tenemos esa autoridad nosotros, pero que podamos ir delante de ti en oración y hablar de tus promesas. Al final de cuentas no te las estamos recordando a ti porque tú no las olvidas, Señor, se las estamos recordando a nuestra propia alma, que se le olvidan todos los días esas promesas. Oh Señor Padre, pero que también podamos nosotros, cuando vayamos en oración delante de ti, recordar lo que ya tú has hecho. Recordar que ya tú has intervenido a nuestro favor. Recordar tu obra. Recordar sobre todas las cosas la obra más grande que ha hecho en favor de tus hijos, que es enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para morir en nuestro lugar. Nosotros quienes merecíamos el castigo eterno, la culpa del pecado, nosotros que merecíamos, Señor, pagar con esa culpa. Y tú moriste en nuestro lugar. Que recordemos ese favor de Dios para con nosotros. Oh Padre, pero que también vayamos delante de ti, sea lo que sea que hagamos, para pedirte gracia, para pedirte éxito. No queremos éxito según los estándares del hombre. Queremos éxito según tu estándar, Señor. Y un hombre, una mujer exitosa delante de Dios es aquel que vive según la voluntad tuya, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Grábala en nuestros corazones y nuestra mente. Y permite que podamos también compartirla con otros. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Hermano, agradecemos al Señor por su palabra. Pero sobre todas las cosas, cada vez que se predica la palabra de Dios, usted sabe que implícita o explícitamente hay un llamado. Cada vez que la palabra, de hecho, no solamente cada vez que se predica, cada vez que usted la lee en su hogar, hay un llamado. O sea, Dios lo está llamando a algo. El profesor Donald Whitney decía, o dice, que él tiene un compromiso de, cada vez que lee la Biblia, él dice, yo no me voy a alejar, yo no voy a terminar de leer hasta que yo sepa una cosa específica que Dios me está diciendo y que quiere que yo haga en mi vida. De igual forma, cuando usted viene a escuchar la palabra, usted y yo debemos venir con la misma actitud. Señor, esta palabra tuya es para mí, es para aquel, es para aquella, pero es para mí también. Así que tú estás hablando conmigo hoy, tú me estás recordando tu palabra hoy. Y usted pueda irse de una manera concreta diciendo, hoy el Señor me recordó esta verdad. Hoy el Señor me animó en esta área. Hoy el Señor me reprendió en esta área, algo que estaba mal en mi vida. Hoy el Señor me fortaleció en esta área.
Que cada vez que usted escuche y yo escuche la palabra, mi hermano, respondamos de la manera correcta. Pero de igual forma, siempre también que se predica la palabra, hay un llamado a aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha venido a Cristo. Decía yo en esta última oración que el favor más grande que Dios ha mostrado por el hombre ha sido la cruz. No hay otra cosa más grande que Dios haya hecho por ti que no sea que haya enviado a Cristo para morir por tus pecados. Y en esta hora te invitamos a que vengas al Señor si no lo has hecho, a que te arrepientas de tus pecados. Todo comienza ahí, de rodillas delante de Dios, arrepentido delante de Dios, reconociendo que no te puedes salvar, reconociendo que no hay otro lugar donde puedas mirar que no sea a la cruz, que no sea el Señor. Y ahí donde tú estás, o a través de esta transmisión, puedes orar y decirle: Señor, perdona mis pecados, salva mi vida. La única forma que puedo salvarme es a través de la cruz. Ayúdame a entender esa verdad. Nosotros como iglesia estamos dispuestos y disponibles para recibirte y ayudarte en ese nuevo caminar. Pero también como iglesia meditemos nuestras propias oraciones. Como decíamos hace unas 2 semanas en uno de estos sermones, que nuestras oraciones contengan más de Dios de lo que contienen hoy y menos de nosotros. Miren esta oración de Nehemías, es al final que él presenta su petición, pero él se dedicó toda la oración, primero a reconocer quién es Dios, su poder, su carácter, su obra, luego a recordar las promesas de Dios, luego a recordar lo que ya Dios había hecho, y al final presenta su petición. ¿Y usted sabe que ese es el modelo correcto de orar que el mismo Jesús nos enseña? Porque cuando usted tiene el Padre Nuestro, casi al final es que dice: danos el pan de hoy. Esa es la petición. Pero había comenzado desde antes: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, exaltado sea tu nombre, que tu reino sea expandido, que tu voluntad sea hecha. Noten que son oraciones centradas en Dios y no en nosotros. Que el Señor nos ayude a orar de esa manera y que el Señor nos ayude a reconocer esta idea del capítulo 1 completa, de que todo comenzó ahí, en oración delante de Dios. Si vamos a unirnos a la misión de Dios, es con su poder, es con sus recursos, no es con los nuestros. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a aplicar esos principios de su palabra.